15. La felicidad en el trabajo, Arbeitsfreude Wilhelm Reil, Heinrich Hergner, Friedrich Naumann, Hugo Musterberg y Henry Demann. Arbeitsfreude es una importante corriente de pensamiento alemana completamente centrada en el trabajo y sus problemas. Desde principios del siglo XIX se apunta ya una peculiar sensibilidad en algunos autores alemanes respecto a la importancia del trabajo en la vida de los hombres, el papel del trabajo en el desarrollo de sus facultades y capacidades y el cumplimiento del deber de trabajar como parte sustancial de la felicidad del hombre. Todo ello modulado según la posición romántica o idealista de los que asumen estos principios y, por lo tanto, con importantes inflexiones respecto a lo que realmente entienden por felicidad en el trabajo. Vamos a obviar los precedentes históricos del Arbeitsfreude. Y nos vamos a centrar en el desarrollo de esta tradición a partir del momento en el que cobra una verdadera importancia, formula sus preocupaciones y alternativas con mayor precisión y se convierte en una corriente de análisis del trabajo y sus problemas que trasciende el marco alemán en el que había nacido. 1. Esto ocurrió, como un primer impulso, en la década de los 60 del siglo XIX, de forma más sostenida y acabada, a partir de la unificación de Alemania en 1871 y su conversión en una potencia industrial de primer orden. El tema del Arbeitsfreude revive y se revitaliza cuando las formas de trabajo decididamente industriales empiezan a ser un hecho generalizado que adquiere un relevante y polémico impacto público. Surgen, entonces, nuevas preguntas sobre lo que debe entenderse por trabajo, y se desea paliar o aún eliminar aquellos elementos que siendo característicos del trabajo industrial son vistos como factores que amenazan con degradar a los que lo desempeñan. El principio de la felicidad en el trabajo fue lo que permitió a esta tradición desarrollar un pensamiento peculiar e influyente. El foco de la felicidad, sin entrar ahora en lo que ésta pudiera significar, tenía la virtualidad de escrutar los rincones oscuros de las nuevas formas de trabajo y de plantear el reto de cómo reconstruirlas para evitar aquellos lugares ciegos que sumían a los que los habitaban en una condición laboral lóbrega y penosa, con efectos inquietantes no solo sobre su vida laboral, sino también sobre su vida y sus personas más allá del trabajo. La Arbeitsfreude pasó a ser, desde las décadas finales del siglo XIX, una peculiar tesis de la alienación del trabajo elaborada en aquellos medios intelectuales a los que, por comodidad, solemos llamar burgueses. Idea burguesa, pues, del trabajo alienado. Tal idea se desarrolla en torno a dos centros de interés: el primero, la infelicidad del trabajo, sus causas y sus remedios; el segundo, las consecuencias de la infelicidad del trabajo sobre los trabajadores, sobre su posible o efectiva condición de ciudadanos y sobre su eficiencia como agentes laborales desde el punto de vista de la producción y la productividad. Solo tardíamente, en la década de los 20 del pasado siglo, la Arbeitsfreude formará parte de las preocupaciones de algunos socialistas. Esto ocurrió en aquellos círculos que sometieron a una crítica profunda al socialismo de inspiración marxista y, entre otras cosas, rompieron con la peculiar debilidad intelectual del mismo en este tipo de cuestiones y, en particular, en lo que respecta al problema de la alienación del trabajo industrial. En la primera parte de este capítulo sintetizaremos los rasgos principales del Arbeitsfreude y las diversas matizaciones y desarrollos que, en el cuerpo general de la propuesta, introdujeron autores de diversa sensibilidad. Nos interesa la manera peculiar en la que esta tradición abordó el problema del trabajo y los desarrollos teóricos que esto propició. La Arbeitsfreude analiza el trabajo industrial y destila del mismo aquellos rasgos que pueden propiciar felicidad laboral, también las dificultades que detecta para redimir el trabajo industrial en su conjunto, o los paliativos que, en su caso, permitirán laminar los factores de enajenación de aquellos trabajos que no puedan ser rescatados completamente para la felicidad. También nos interesa la vinculación directa que puede establecerse entre el nacimiento de la ciencia del trabajo, Arbeitswissenschaft, y los medios altamente sensibilizados respecto a los problemas del trabajo propios de la Arbeitsfreude. Todo esto debe completarse con el papel que el discurso general de la felicidad en el trabajo desempeña para promover el planteamiento de los problemas del trabajo y la organización industrial en su conjunto, desde una nueva perspectiva, como problemas estructurales característicos de lo que más adelante se denominará industrialismo, o problemas de orden más general, que trascienden aquellos que pueden abordarse desde la existencia de las clases industriales y sus conflictos, o desde las diversas opciones, conservadoras, reformistas o radicales, de política económica e industrial. Dedicaremos la segunda parte de este capítulo a un asunto que tiene un interés particular: la relativamente tardía relación entre Arbeitsfreude y socialismo y la manera, más bien marginal, en que esta vinculación se produce. Es un asunto interesante que nos enseña cosas importantes sobre la llamativa relación de baja intensidad que el socialismo de la época mantiene con los problemas del trabajo industrial y, también, sobre la pérdida de aquella aguda sensibilidad, en materia estrictamente laboral, que se había anunciado de manera prometedora, aunque peculiar, en gentes como William Morris, por no remontarnos al socialista pionero en la materia, Charles Fourier. Toda esta segunda parte la dedicaremos a un peculiar socialista de la primera mitad del siglo XX, Henry Demann. Es,
Sin duda, la persona que mejor puede representar la apertura del socialismo a la cuestión de la felicidad en el trabajo. Se trata de un importante teórico y militante socialista que forma parte del grupo de aquellos que, en las primeras décadas del siglo pasado, rompen de manera radical, o someten a una honda revisión, los principios fundamentales del socialismo marxista. Un autor muy implicado en la Arbeitsfreude, así como en la imprescindible apertura del socialismo al tipo de problemas que venían planteándose desde esta corriente. La felicidad en el trabajo. Podemos señalar dos tipos de preocupaciones que articulan el discurso del Arbeitsfreude desde la década de los 60 del siglo XIX. La primera tiene que ver con las posibilidades de pervivencia de la ética del trabajo en las nuevas condiciones del trabajo industrial. El problema se plantea desde la prevención que crea este tipo de trabajo en la medida en que se identifica con trabajo simple y descualificado por efecto de una intensa división técnica del trabajo y la incorporación progresiva de nueva maquinaria. Si la industrialización actuase, en virtud de estas características, como un factor inexorable de degradación de la actividad laboral, la posibilidad de la pervivencia y desarrollo de una ética del trabajo entre los trabajadores estaría comprometida a causa de los efectos psíquicos y morales de tal degradación. La ética del trabajo es considerada por los primeros estudiosos de la Arbeitsfreude como una seña de identidad del trabajador alemán. Su debilitamiento o desaparición tendría graves consecuencias económicas y sociales para un país llamado a ser una gran potencia económica y política mundial. La existencia de una clase trabajadora con una consistente ética del trabajo es vista como un rasgo definitorio del modelo productivo alemán, y la amenaza que se cierne sobre él se identifica con la irrupción de un proceso de progresiva alienación, por degradación, del trabajo industrial. ¿Puede el trabajo alienado propiciar una ética del trabajo? El problema de la alienación terminará por convertirse en una cuestión central. Si en una primera época esta cuestión aparece de la mano de la preservación de la ética del trabajo, pronto cobrará vida propia. El desarrollo posterior del Arbeitsfreude se articulará como una respuesta alemana, al problema general de la alienación del trabajo industrial. Tal respuesta se planteará a dos bandas: por un lado, la cuestión de la degradación del trabajo en sí, de un trabajo reducido a sus condiciones de penosidad solo amortiguadas mediante el recurso instrumental de la compensación salarial que no afecta a la sustancia misma del trabajo. Una degradación inadmisible por toda una serie de estudiosos que creen firmemente en las variadas e imprescindibles virtualidades personales y sociales del trabajo, y no están dispuestos a asumir este proceso de degradación como una realidad insoslayable. Por otro lado está la preocupación por un tipo de degradación bien distinta, la que afecta al producto del trabajo por efecto del progresivo proceso de estandarización industrial, un producto caracterizado por la obsolescencia, la baja calidad y aún la fealdad. Hay aquí un eco de las preocupaciones de John Ruskin y de William Morris. Tal producto interactúa con las formas alienadas del trabajo que son las propias de su producción y, además, es considerado como una amenaza para el ideal idiosincrásico de la producción alemana, el acendrado buen hacer, la durabilidad y el prestigio de la calidad del producto. Por esta doble vía, el tema de la alienación del trabajo pasará a convertirse en un asunto central y la Arbeitsfreude se desarrollará como la respuesta a una amenaza, la defensa del trabajo bueno frente al malo. Así, el estudio de las condiciones del trabajo bueno, no alienado o con un bajo perfil de alienación, se convertirá en una cuestión central y lo hará como nunca antes se había hecho, con una amplitud, preocupación y detalle desacostumbrados. 2. ¿Cuál es el trabajo del Arbeitsfreude? ¿Qué características son las propias de tal trabajo? En 1861, Wilhelm Brill publicó Die Deutsche Arbeit, el trabajo alemán, una obra en la que podemos descubrir algunos rasgos significativos que anuncian el arranque del periodo maduro del Arbeitsfreude. Brill es un nacionalista conservador que considera que tanto el socialismo como el liberalismo son respuestas fatales para el desarrollo orgánico de la sociedad industrial alemana. Preocupado por la cuestión social, un tema común en su tiempo, cree que existe una solución específicamente alemana para los problemas de desorganización y tensión sociales en que aquella se resuelve. 3. Alemania presenta la peculiaridad de poseer un carácter nacional con una especial actitud respecto al trabajo, es la nación del trabajo. La armonía social podrá ser restaurada si se universaliza la felicidad en el trabajo, pues sólo así puede alcanzarse el renacimiento ético que exige la solución de la cuestión social. Este renacimiento supone la existencia de una firme ética del trabajo, considerada como un elemento imprescindible para el desarrollo de la nueva solidaridad que necesita la sociedad industrial para conjurar sus problemas. La ética del trabajo necesita, sin embargo, que éste sea compatible con la felicidad, que sea trabajo humano deseable por sí mismo y, por lo tanto, preservado de la amenaza de alienación. Allí donde hay trabajo alienado, la ética del trabajo simplemente resulta imposible. Existe una jerarquía natural de los trabajos que está referida a la medida en que estos incorporan esfuerzo mental, haste. La gama se mueve según los grados de manualidad e inteligencia de los distintos trabajos. La industria moderna crea trabajos con un alto grado de inteligencia: empresarios, ingenieros, gestores, inventores.
Se trata de un segmento del trabajo que está inmediatamente por debajo del estrato supremo de los intelectuales puros, solo inteligencia, ausencia completa de manualidad. Hay un tercer grado del trabajo, en él se pueden incluir los pequeños empresarios y el trabajo profesional, también los artesanos y campesinos. En un rango rotundamente inferior hay que situar a los trabajadores fabriles. Las tres clases primeras no solo hacen una contribución valiosa al producto nacional, sino que son palmarios exponentes de la ética alemana del trabajo. En contraste con ellas, el obrero fabril parece situarse fuera del orden social, en la medida en que la división industrial del trabajo produce la sensación inevitable de alienación en esta parte del trabajo nacional. La industria contribuye en gran medida a la riqueza y fortalecimiento de la nación y, a la vez, crea una clase de gentes para las cuales el trabajo se vuelve impersonal y es, además, una permanente fuente de insatisfacción individual y desafección y resentimientos sociales. Es lo contrario del Gestarbeiter. Para este el trabajo es un elemento fundamental de la felicidad de vivir, y la penosidad del esfuerzo creativo, que siempre supone este tipo de actividad, es por sí misma un ingrediente más de la felicidad que tal trabajo proporciona. En 1861, Brill cree en la posibilidad de un equilibrio armonioso entre las distintas clases de trabajo y minimiza el impacto del trabajo fabril en una sociedad cuya economía utiliza masivamente las formas del trabajo campesino y artesano, desarrollo minoritario del factory system propiamente dicho. La política razonable pasaría por ralentizar la tasa de industrialización, limitando la extensión de la misma, potenciar el modelo existente a costa de una implantación masiva del factory system. La propuesta es comprensible en un tiempo en el que las formas de trabajo y de organización industrial propias de lo que conocemos como segunda revolución industrial no habían nacido y la fabricación mecanizada en serie de las industrias de escala, principal foco del trabajo industrial alienado, no era considerada como un destino industrial insoslayable. 4. Cuando Brill publica, en 1883, una versión revisada de Die Deutsche Arbeit, sus argumentos se han alterado de manera significativa. Merece que les prestemos atención pues abren una ruta para dotar de sentido y desalienar el trabajo industrial que tendrá su vigencia en pleno siglo XX. La extensión del moderno industrialismo, especialmente a partir de la unificación de Alemania en 1871, se asume ahora con una menor prevención respecto al problema de integrar a los trabajadores industriales en una ética del trabajo burguesa y, por lo tanto, a la hora de rescatarlos para la Arbeitsfreude que la hace posible. Brill acepta que la solución de ralentizar el modelo del factory system no es una opción viable y, por lo tanto, no se puede despejar el problema del trabajo alienado reduciéndolo a dimensiones sectoriales poco significativas. Reconoce que el trabajo industrial es una fuente de descontento en sí mismo, esto es, sigue afectado por condiciones de alienación, y esto aún en el caso de que las tasas salariales se muevan al alza y se establezcan sistemas de protección de los trabajadores frente a los riesgos de la vida industrial, los seguros estatales de accidentes de trabajo, de enfermedad y de pensiones bismarckianos, desarrollados a partir de 1880. Ciertamente constata que aunque el proletariado industrial ha crecido de manera importante, también lo ha hecho el número de trabajadores cuyo trabajo integra manipulación e inteligencia. El industrialismo no parece tan fiero como él mismo presagiaba en 1861. En la nueva situación, Brill ensaya un tipo de argumento bien distinto para el posible rescate del trabajo alienado del proletariado, de aquel resto de trabajo realmente degradado en sí mismo. Hay un fondo ético en el trabajador del trabajo alienado que se manifiesta en el deseo altruista de servicio a los que tiene más cerca, familia, compañeros, vecinos, etc. Este cimiento limitado, pero significativo y alentador, puede servir para que los trabajadores sean enseñados a desarrollar otro sentimiento trascendente más capaz y poderoso, el sentimiento de que su trabajo es un servicio a la comunidad superior del pueblo. Una actividad imprescindible para la riqueza, el bienestar y la fortaleza del conjunto de la nación. La Arbeitsfreude posible del trabajo alienado se conseguirá inoculando en él mismo una especie de geist compensatorio, acomodándolo así al tipo de mecanismo que certifica la felicidad de cualquier tipo de trabajo. Este espíritu puede redimirlo, en el acto mismo de la ejecución, de las condiciones de estricta manualidad y sublimar, de alguna forma, la repetición, monotonía y limitación por parcelación, que son factores de la alienación. El espíritu compensatorio es el sentimiento de pertenencia a una comunidad, el servicio al pueblo, que revitaliza el trabajo en sí mismo dotándolo de un significado trascendente. Se trata de una verdadera relectura de lo que puede significar Heist. En materia laboral, esta solución de Brill al problema del trabajo alienado vivirá un significativo resurgimiento en el periodo de entreguerras del siglo XX. La preocupación por el efecto sobre el trabajo de la aceleración de su división técnica en la industria es un elemento permanente de la tradición del Arbeitsfreude. También lo es, en contrapartida, que el trabajo se libera del lazo de la alienación cuando presenta la condición de un trabajo cualificado que combina virtuosamente la manipulación con la inteligencia. Heinrich Ergner desarrolla una aproximación al problema del trabajo similar a la de Brill, pero añade elementos innovadores.
Repitiendo lo que empieza a ser un lugar común, insiste en que las sociedades industrializadas ofrecen muchas oportunidades de trabajos cualificados, oportunidades de empleo cualificado para los individuos y facilidades para que estos desarrollen un grado importante de implicación en el proceso de producción. Sin embargo, Erner ofrece interesantes novedades en materia de Arbeitsfreude. La primera es su convencimiento de que son factores principalmente extraeconómicos los que causan la desafección obrera, también que la felicidad en el trabajo es un asunto de capital importancia tanto para el bienestar de los trabajadores como para eliminar su resentimiento social. En 1905, defiende explícitamente la necesidad de investigar los costes psicológicos del trabajo y convertir dicha investigación en un asunto fundamental de la Arbeitsfreude 5. Asume que el crecimiento de la productividad es compatible con el progreso social, con los altos beneficios empresariales, con los salarios altos, y que la felicidad en el trabajo lo es con el capitalismo industrial avanzado y tecnológicamente más sofisticado. Erner, a diferencia de Erill, se interesa por toda una serie de reformas específicas para la mejora de las condiciones de trabajo y la disminución de los sentimientos subjetivos de insatisfacción de los trabajadores. Son medidas concretas para la mejora del trabajo industrial moderno. Algunas serán conocidas: la reducción de la jornada de trabajo, los incentivos monetarios que compensen la monotonía de determinados trabajos, la reducción de las inseguridades básicas de la vida del trabajador mediante el sistema estatal de seguros sociales. Otras son más novedosas, caso de la necesidad de prestar atención y estudiar las condiciones y cualidades personales del trabajador para su colocación en el tipo de trabajo más apropiado, la atención a su adiestramiento para maximizar su capacidad de elección ocupacional, la elevación de los niveles generales de cualificación laboral, el fomento de la movilidad laboral para la mejor adaptación posible del trabajador según su capacitación laboral, las mejoras ambientales en el lugar de trabajo y la reorganización del proceso de trabajo para rebajar la monotonía y aumentar las oportunidades de interacción personal. Fuera de la fábrica, nuestro autor se interesó por las actividades de recreo obreras y la sustitución de lo que consideraba actividades inferiores de recreo tradicionales por otras actividades del tiempo de no trabajo organizadas, de manera específica, para potenciar y encauzar las energías intelectuales y espirituales de los trabajadores, un asunto que cobrará toda su importancia en las políticas laborales del totalitarismo en los años de entreguerras. Una de las novedades importantes de Erner es la vinculación de la extensión de la felicidad en el trabajo con la promoción del sector industrial dedicado a la producción de bienes de calidad, un asunto que comparte con otros autores del Arbeitsfreude. Alemania tiene que preservar y potenciar un modelo industrial que se ajusta al carácter nacional, en el florecen precisamente aquellas formas de trabajo más favorables al Arbeitsfreude. Por su exigencia de requisitos especiales de cualificación y creatividad laborales. También hay que subrayar la nueva actitud que pide nuestro autor a la hora de examinar y analizar los problemas del trabajo, el estudio sistemático de la fisiología y la psicología del trabajo, aspectos extraeconómicos que deben ser abordados desde un punto de vista riguroso, alejado de cualquier diletantismo. Cyril tenía puestas sus esperanzas en que el desarrollo de la ética del trabajo y el ejemplo de las élites sociales pudieran cambiar la actitud hacia el trabajo de los obreros industriales. Erner considera que la creación y el fortalecimiento de un lazo emocional entre el obrero y su trabajo pasa por toda una serie de reformas que tienen que basarse necesariamente en la investigación de los efectos del trabajo en el cuerpo y el espíritu de los trabajadores. En este sentido, nuestro autor anuncia la necesidad de una verdadera ciencia del trabajo. El principal defensor de la felicidad en el trabajo propia de una industria caracterizada por el ideal de la calidad de sus producciones es Friedrich Naumann. El fundamento de su posición no se separa de la manera en que el conjunto del Arbeitsfreude entiende el trabajo. La felicidad en el trabajo solo es posible si éste cumple con las condiciones de la cualificación y la creatividad. A esto añade Naumann, como algo propio, que el trabajo tiene que proporcionar, además, alguna satisfacción a la expresión del instinto humano de belleza. La Arbeitsfreude de Naumann mantiene una relación, por la vía de la creatividad y la belleza, con algunas ideas sobre el trabajo y la producción de Erskine y Morris. Naumann fue un miembro destacado de la Deutsche Werkbund y esta importante asociación se creó a imagen y semejanza de los English Arts and Crafts de William Morris. El elemento común es el trabajo de calidad, la relevancia estética del diseño de los productos, la producción de calidad como factor de la mejora de la cultura artística nacional y de la supresión del trabajo alienado. Una diferencia importante es que la gente de la Deutsche Werkbund, Naumann de manera destacada, entiende que la felicidad en el trabajo es un objetivo posible no solo para los artistas y artesanos, sino para los modernos trabajadores industriales del trabajo mecanizado y la producción en masa. Lo decisivo es que la industria adopte, en la medida de lo posible, el ideal de calidad, algo que consideraban factible en amplios segmentos de la industria alemana. Y por aquí se volvía a insistir en un ideal de felicidad en el trabajo como algo propio del trabajo alemán, considerando los elementos idiosincrásicos de una industria que hacía de la calidad, el diseño artístico y el buen producto una seña de identidad,
tanto en los mercados interiores como internacionales. Naumann es consciente de que la producción de bienes de calidad, funcionales y bellos es, de todos modos, una respuesta parcial al problema de la alienación y que la cuestión de la retribución y la mejora de las relaciones industriales son asuntos importantes para paliar el hecho de que una mayoría de trabajadores no pudieran cumplir con algún grado de felicidad en el trabajo. Considerando que la producción de bienes de calidad es, necesariamente, una respuesta parcial al problema de la alienación, el Berggruen se abrió al estudio de otros factores que estaban relacionados con el bienestar material, físico y mental de las clases trabajadoras, y entendió que este tipo de desarrollos mantenían una relación, ciertamente indirecta, con la Arbeitsfreude. Por esta vía se desarrolló en Alemania una peculiar sensibilidad de interés por los lugares de trabajo estéticamente atractivos, la reorganización del espacio industrial, la preocupación por las condiciones ambientales en las que se ejecutan los trabajos, el urbanismo de los barrios obreros y la construcción de casas para obreros no solo dignas, sino también arquitectónicamente atractivas. Debemos recapitular antes de dar un paso adelante. La Arbeitsfreude del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial había desarrollado dos temas principales. El primero establecía las cualidades del trabajo desalienado y examinaba sus posibilidades en una economía capitalista plenamente industrializada. En este asunto, lo que realmente se tenían en mente era, bien la pervivencia del trabajo artesanal en una producción industrializada, bien la posibilidad de un trabajo industrial, aun el seriado y estandarizado, que conservase características fundamentales de la forma artesanal del trabajo. En cualquier caso, el buen trabajo, el trabajo de la Arbeitsfreude, era siempre un trabajo en el que se integraban la manipulación y la inteligencia, abriéndose esta última a la posibilidad efectiva del ejercicio de la creatividad y aún a la satisfacción del instinto de belleza. La segunda cuestión que va cobrando importancia es la preocupación por las condiciones reales del trabajo industrial. Por una parte, se entiende que el buen trabajo, desalienado, necesita condiciones económicas y ambientales dignas y atractivas, pues resulta difícil la felicidad en el trabajo cuando estos aspectos complementarios, pero imprescindibles, resultan ser totalmente negativos y desagradables. Por otra, se abre por esta vía una ruta hacia el examen y análisis de las condiciones del trabajo que funcionan como una especie de paliativo en aquellos casos en que el trabajo industrial es difícil de recuperar de manera completa para la Arbeitsfreude. De esta manera, la tradición de la felicidad en el trabajo desempeñará un papel en el nacimiento de una nueva sensibilidad laboral. Esta sensibilidad contribuirá, de manera importante, al desarrollo, a principios del siglo XX, de la ciencia del trabajo, Arbeitswissenschaft. La ciencia que hace del trabajo, en sus múltiples facetas, un objeto de investigación y análisis rigurosos. Para 1914, el estudio científico de la relación entre el hombre y el trabajo en la era del maquinismo es algo bien establecido en Bélgica, Francia y Estados Unidos. Será algo característico del desarrollo alemán de la ciencia del trabajo su estrecha vinculación con la tradición de la felicidad en el trabajo. Sin embargo, la ciencia del trabajo no solo se interesará por los aspectos retributivos y las condiciones ambientales del trabajo dentro y fuera de la fábrica. Uno de sus temas más característicos e innovadores será su interés por los aspectos psicológicos del trabajo. Estos contenidos novedosos entroncan en Alemania con la relativamente temprana preocupación de gentes como Erkner, que hicieron de la necesaria adecuación entre trabajo y trabajador un factor importante de la Arbeitsfreude. También por su defensa de que las cuestiones implicadas en la felicidad en el trabajo exigían una observación detenida y un análisis riguroso. El autor que mejor representa, antes de la Primera Guerra Mundial, la apertura de la Arbeitsfreude al análisis de los problemas psicológicos típicos del trabajo industrial es Hugo Musterberg 7. Este alemán, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los padres de la psicología industrial, es un verdadero hombre de la Arbeitsfreude. En él la conexión entre esta y la Arbeitswissenschaft es ya un programa intelectual y práctico. El psicólogo industrial es el técnico que selecciona a los trabajadores, adecuando sus capacidades a la mejor ocupación posible de las mismas, determina las condiciones psicológicas en las que aquellos serán más productivos y explora las motivaciones que hacen que den lo mejor de sí mismos. La psicología industrial de Musterberg busca solucionar los problemas técnicos de personal para incrementar la eficiencia del trabajo y los beneficios de la empresa, pero además se ocupa de encontrar el mejor ajuste posible entre el trabajo y las características psicológicas del trabajador, combatiendo así la insatisfacción y el desánimo en el trabajo a la vez que se aumenta su tasa de felicidad. Para nuestro psicólogo industrial nada puede hacerse en materia de trabajo sin la avisada restauración de la Arbeitsfreude. Es un optimista y cree firmemente que para cada trabajador existe el mejor trabajo posible. La psicología industrial evalúa, de manera científica, las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales del trabajador, los requisitos de los empleos ofertados, y es capaz de establecer el mejor lazo posible entre estos dos factores. Cada taller de la nación ofrece el nicho laboral adecuado para cada trabajador y la psicología industrial nos enseña que hay una variada gama de trabajadores,
unos buscan y se adaptan bien a las tareas repetitivas y monótonas, mientras que otros no las soportan y necesitan alternar actividades laborales distintas y poner en práctica su espíritu de iniciativa. Hay trabajos aparentemente insatisfactorios que resultan especialmente atractivos para algunas personas. Los expertos en la nueva ciencia de la psicotecnia son los propiciadores de la mejor adecuación posible entre los trabajos y los deseos y capacidades de los trabajadores. En la mentalidad de Musterberg, la felicidad en el trabajo termina por sustentarse en la determinación científica del mejor trabajo para cada trabajador, en la idea de que lo definitivo para la felicidad en el trabajo es que cada trabajador sea empleado realmente en aquella ocupación que mejor se adecua a sus características psicológicas. Por esta vía, la Arbeitsfreude resulta ser una cuestión subjetiva y relativa y así se aleja de su concepción según los principios generales de lo que pueda ser o no un trabajo desalienado. Por ejemplo, aquellos principios que definen el trabajo del Arbeitsfreude siempre con la mente puesta en las condiciones básicas del trabajo artesanal, manipulación, inteligencia, creatividad y belleza. La tradición del Arbeitsfreude nos enseña algo importante sobre los cambios en la consideración del trabajo desde la década de los 80 del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, el desarrollo de una sensibilidad burguesa en materia de trabajo que considera sus formas industriales como problemáticas por la alienación a la que están expuestas. La alienación del trabajo es infelicidad en el trabajo y esto es visto como fuente de toda una serie de disfunciones y problemas en los más variados terrenos, desde ser un obstáculo para la eficiencia industrial, hasta crear un resentimiento social, dentro y fuera de la fábrica, que crea un tipo de conflictividad difícilmente reducible a condiciones estables de negociación. En segundo lugar, la Arbeitsfreude es, en su corriente principal y más característica, una defensa de las formas artesanales del trabajo en los medios de la industrialización. Un escrutinio de las posibilidades de la pervivencia del trabajo artesanal, o al menos del trabajo que guarda condiciones importantes de lo artesanal, en la industria moderna, y una valoración del trabajo artesanal, entendido como la combinación de manipulación e inteligencia en actividades que exigen habilidades y cualificaciones específicas, como el trabajo humano de referencia, feliz por estar preservado de la degradación de la alienación. Es importante subrayar la persistencia del referente artesanal para calibrar la calidad de las nuevas formas del trabajo. Por un lado, nos muestra la fortaleza del imaginario artesano en tiempos que pueden parecernos tardíos y, por otro, la resistencia a admitir que los nuevos tipos de trabajo tengan que derivar, inexorablemente y de manera muy generalizada, hacia las formas más simples del trabajo ultradividido y mecanizado, caso del inminente trabajo taylorista. En tercer lugar, hay que destacar la forma y manera como la tradición de la Arbeitsfreude se abre de manera muy efectiva hacia la consideración de la organización y las formas del trabajo como un asunto complejo y variado, con numerosas facetas, todas ellas relevantes. Encontramos en la Arbeitsfreude una especie de inclinación casi natural a interesarse por toda una gama de aspectos que están ligados a la posibilidad de la felicidad en el trabajo o, al menos, a paliar aquellas formas de trabajo menos recuperables para la felicidad. Una apertura, en materia laboral, que debe ser subrayada. Todo cabe aquí. La arquitectura industrial, los barrios y las casas de obreros, la ordenación urbana de las ciudades industriales, las condiciones de higiene, iluminación, ruido, limpieza y orden de los talleres, el tiempo de esparcimiento de los trabajadores y las actividades de ocio convenientes y, en otro nivel de preocupaciones y estudios, el análisis psicológico del acto laboral, del grupo de trabajo, de los rasgos caracteriológicos del trabajador y los recursos psicotécnicos para la mejor vinculación posible entre trabajos y trabajadores. Temas que la Arbeitsfreude contribuyó de manera importante a convertir en preocupaciones y realizaciones desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Henry de Man, Arbeitsfreude y socialismo. Hasta la década de los 20 del pasado siglo, la Arbeitsfreude es un tema burgués. Algo ajeno al interés de los teóricos del socialismo de inspiración marxista, tanto de la tradición socialdemócrata, como del comunismo leninista. El hecho de que un socialista como Henry de Man se interese por la Arbeitsfreude está ligado a su ruptura con el marxismo. La tradición marxista tendía a centrar toda su atención e interés en el problema del trabajo capitalista. Lo consideraba desde una perspectiva de tipo estructural que se sustanciaba, en último término, en la cuestión central de la plusvalía. Se había convertido esta en un elemento fundamental a la hora de explicar, con pretensiones de cientificidad, los intereses económicos irreconciliables de las clases, la explotación capitalista del trabajo y la irreductibilidad de la lucha de clases. La luz arrebatadora de este análisis, y las consecuencias sociales que él mismo podían extraerse para el cambio revolucionario y la instauración del socialismo, tuvieron el efecto de absorber toda la atención de los marxistas y, como consecuencia, la llamativa tendencia a que el problema del trabajo se banalizase cuando del trabajo poscapitalista se trataba. Lo importante y absorbente era la denuncia y la lucha contra las formas laborales existentes y sus efectos. Desde esta perspectiva combativa, los análisis y las propuestas de la
Arbeitsfreude podían ser globalmente descalificados, sin demasiada atención ni miramientos, como estrategias de diversión y supervivencia del capitalismo, propias del periodo de agudización histórica de sus contradicciones internas. Una vez acabado el capitalismo por la conjunción del agravamiento de sus fatales contradicciones internas y la lucha de la clase obrera, desaparecería la plusvalía capitalista como forma de explotación del trabajo y con ella los graves problemas que aquejaban al trabajo, y florecerían necesariamente las formas, siempre nebulosas, del trabajo libre. Si algo debería quedar de lo que Marx denominó trabajo necesario, y necesariamente, algo tendría que quedar, el intenso desarrollo tecnológico y la organización socialista del trabajo necesario haría de él una actividad fácil, escasamente penosa y de corta duración. En ningún caso podría ser un trabajo que mermase o comprometiese en algo las casi infinitas posibilidades del trabajo libre, de aquellas actividades libremente asumidas en cuyo desempeño los seres humanos podrían realizar sus más variadas capacidades y facultades superiores. Un trabajo feliz en el que la diferenciación con el no trabajo o con el ocio activo tendía a evaporarse. Henry de Man, después de los inicios marxistas de su andadura socialista, formará parte de la corriente intelectual que desde comienzos del siglo XX tiene plena conciencia de que el socialismo debe hacer frente a algunos hechos de gran calado. El principal es la imposibilidad de sostener que realmente se esté produciendo, en los países del capitalismo avanzado, el tipo de polarización social que exige la lucha de clases. Relacionado con ello está la constatación del incumplimiento de la tesis de la pauperización obrera. Estas nuevas circunstancias comprometen de manera radical la posibilidad de una revolución socialista, tal y como el marxismo venía proponiendo. En estas condiciones, el pensamiento socialista tiene que asumir nuevos problemas que ya no pueden ser explicados con el análisis marxista clásico. Esta es la razón básica de la llamada crisis del marxismo, y de las diferentes respuestas a las que da lugar. Debemos entender esta crisis como una cesura entre la tradición socialista decimonónica y la que se despliega, en toda su variedad, en la primera mitad del siglo XXVIII. En este asunto, como en tantos otros, la Primera Guerra Mundial será el punto de ruptura, ruptura que también se cumple en el caso de nuestro autor. Como veremos enseguida, para Henry de Man serán errores de bulto del marxismo su tendencia al determinismo económico, en general, y la teoría de la plusvalía del trabajo, en particular, errores que propiciarán toda una serie de debilidades teóricas y prácticas que incapacitan al marxismo como teoría del socialismo del siglo XX. En el caso del trabajo, serán bien diferentes sus formas bajo el capitalismo y el socialismo, pero en ambos sistemas el trabajo desempeña un papel determinante, imposible despejar mediante un ejercicio de banalización. Esto obliga a la teoría socialista a tomarse completamente en serio el trabajo, por ejemplo, el trabajo industrial, y hacer de su organización socialista una preocupación central. Hay errores de peso en la teoría marxista que permiten explicar tanto la despreocupación socialdemócrata por el problema del trabajo, como la perversión laboral propia del comunismo leninista. De Man es de los que ya ven este último una forma particularmente nefasta de desempeño laboral que viene a ratificar la necesidad de que el socialismo preste toda su atención al problema del trabajo. El interés de Man por la Arbeitsfreude tiene que ver con el hecho de que la felicidad e infelicidad en el trabajo se convierten para él en una cuestión imprescindible a la hora de hablar de capitalismo y de socialismo. Si el trabajo mantiene en el socialismo una presencia necesaria, extensa y asumida con plena conciencia, lo que debe hacer el trabajo socialista necesita una respuesta seria y rigurosa. Nuestro autor es una figura importante precisamente por considerar que la idea del trabajo socialista tiene que abrirse plenamente tanto al problema de la desalienación del trabajo, de la felicidad en el trabajo, como a los planteamientos y desarrollos de la ciencia del trabajo, pues ésta nos proporciona un conocimiento riguroso y unos recursos prácticos en materia laboral de los que aquel no puede prescindir. La Primera Guerra Mundial conmovió profundamente los fundamentos de las convicciones socialistas de Man. Cuando terminó estaba firmemente convencido de que el marxismo estaba acabado. La crisis del marxismo, pensaba, afectaba a los movimientos socialistas del momento, incluyendo el Partido Bolchevique ruso, en la medida en que habían hecho de él, de una u otra manera, su nervatura intelectual e ideológica. En 1919, de Man cree que es necesario un nuevo socialismo. Uno de los efectos de la crisis del marxismo es el fin del obrerismo, puesto en evidencia por el fracaso de la conciencia de clase del proletariado europeo a comienzos de la Gran Guerra. Era un error identificar, de manera exclusiva, socialismo y clase obrera. La construcción de la nueva sociedad socialista tenía que ser un fenómeno interclasista en el que, al lado de la clase obrera, desempeñase un papel necesario la clase media. La guerra abrió horizontes completamente nuevos sobre las posibilidades de la planificación y el dirigismo económico, también respecto a las posibilidades que se atisban cuando la propiedad privada es puesta al servicio del Estado. La guerra había revelado el nuevo y decisivo papel político de un Estado extenso que se entendía a sí mismo como la emanación de la unidad nacional y, por lo tanto, como algo muy diferente a un mero instrumento de los intereses de la clase dominante.
La Primera Guerra Mundial puso de relieve la capacidad de sacrificio de los ciudadanos, la superficialidad de la idea internacionalista del socialismo decimonónico y la posibilidad real de movilización de amplias capas interclasistas de la sociedad al servicio de la colectividad. 9. A esto se unía el error de la tesis de la proletarización obrera en el mundo que anunciaba la segunda revolución industrial, posibilidad real de la tendencia al alza de las tasas salariales, mejora general de los niveles materiales e intelectuales de vida e irrupción de una economía de producción y consumo de masas, con grandes avances en materia de productividad. Detrás de la crisis definitiva de la tesis de la proletarización va la de la lucha de clases a ella aparejada. Todo ello certifica el definitivo declive del socialismo marxista y la necesidad de refundar las bases de un socialismo posible en un mundo nuevo que poco tenía que ver con el mundo decimonónico en el que se desarrolló tanto el socialismo utópico como su alternativa marxista. El ajuste de cuentas de Deman con el marxismo se produce con la publicación, en 1926, de La psicología del socialismo 10. Un texto de amplia difusión en su época, tanto por la importancia de su autor en los medios socialistas, como por el tono muy combativo del mismo. La primera edición apareció en alemán y un año después vio la luz la edición francesa con el significativo título de Au-delà du marxisme. Nuestro autor es, entonces, un psicólogo social que utiliza los conocimientos y la sensibilidad intelectual de la nueva ciencia para la crítica del marxismo 11. En la psicología del socialismo. Señala además el gran vacío, psicológico, del marxismo y critica su economicismo reduccionista, su cientificismo naturalista y la ausencia de toda dimensión subjetiva en sus análisis. Esto hace que el marxismo yerre, no prioritariamente por sus análisis económicos, sino como ideología para el movimiento de masas y en las respuestas que puede dar a los problemas de las masas obreras en las sociedades industriales avanzadas. La ausencia en el marxismo de una verdadera psicología social hace que su ingenuo cientificismo naturalista termine por pervertir su programa revolucionario, produciendo efectos reales del todo alejados de los objetivos inicialmente buscados. Uno de los aspectos más incisivos del libro es la crítica que, desde la perspectiva de la psicología social, el autor realiza de lo que denomina hedonismo económico marxista. 12. Es este aspecto donde se manifiesta palmariamente como el economicismo, convertido por los epígonos de Marx en garantía de la cientificidad del marxismo y aun de la necesidad histórica del socialismo, termina por pervertir el programa socialista en su conjunto, en buena medida porque tal economicismo funciona como un obstáculo infranqueable para comprender y asumir la dimensión subjetiva de los seres humanos, tanto individuales como en sociedad, y lo que esto nos debe decir sobre la propia construcción del socialismo. La formación de Marx como economista clásico inoculó necesariamente en el marxismo una teoría de la acción social racionalista de carácter utilitarista hedonista en la que domina una idea simplista y difusa del espíritu adquisitivo. Esta herencia, típicamente decimonónica, no ha sido revisada por el marxismo posterior a Marx. Esto se compagina bien con la propia concepción radicalmente materialista del marxismo, un materialismo generalmente muy simplista por su incapacidad de apertura a los fundamentos no materiales de la acción humana y siempre tendente, por esto mismo, a evacuarse en un mostrenco, a la vez que arrasadoramente popular, determinismo económico 13. Deman sostiene que en materia de clases sociales y su relación, el cálculo frío del interés de los patronos, su instinto adquisitivo, puede conducirles, sin contradicción en los términos, a la mejora de las tasas salariales y las condiciones generales de vida de sus trabajadores. El que en la práctica esto no sea así se debe a motivos que hay que indagar en campos bien distintos al del espíritu adquisitivo, fuera de la estricta racionalidad de lo económico. En el caso de los obreros, aun con ocasión de conflictos puramente económicos, sus actitudes están determinadas por juicios que se sustentan en reacciones mucho más complejas que las que explicaría la lógica económica de sus pretensiones. El conflicto por la apropiación del beneficio empresarial es el típico ejemplo de un conflicto que, reducido a sus estrictos términos económicos, es intrínsecamente negociable precisamente por su entidad contable. Aún en el caso de que se admita que el instinto adquisitivo imprime al conjunto del complejo afectivo de la clase obrera una dirección general, aquel estaría fuertemente influenciado por otros instintos, caso del deseo de autonomía de los económicamente dependientes, o la indignación moral de los que se sienten oprimidos y envilecidos por un régimen dominador y despreciativo. La inadecuación del móvil del espíritu adquisitivo, en general, de la racionalización económica del conflicto capitalista, tiene otro punto de apoyo en el hecho de que la lucha de la clase obrera presenta a lo largo de su historia el perfil de un acendrado sentimiento de sacrificio por la causa común, un espíritu ascético y altruista como pauta de comportamiento que resulta completamente incomprensible desde una explicación utilitarista, hedonista de la acción de la clase. Y Deman no encuentra otra explicación que esta en la muy deficiente psicología del marxismo. La teoría marxista de la plusvalía del trabajo tiene para él graves problemas. En última instancia, promueve la reducción del interés de la clase trabajadora al interés adquisitivo en la medida en que vende su fuerza de trabajo como mercancía. La plusvalía capitalista está toda ella basada en la consideración del trabajo como pura mercancía y solo mercancía.
Esta reducción se hace de tal forma que el verdadero resentimiento social de la clase obrera pasa a cubrirse con la apariencia pseudocientífica de una categoría abstracta de teoría económica, con lo cual el resentimiento termina por diluirse en la sustancia adquisitiva que es la savia de la prestigiosa, por científica, categoría económica utilizada. Mediante esta disolución esta se desvirtúa y en gran medida se inutiliza. Para Ademan, la teoría de la plusvalía dificulta seriamente señalar el fundamento de la explotación capitalista, pues desvía la mirada crítica hacia un dispositivo económico que se considera intrínsecamente explotador, explica la raíz de toda explotación, y deja todo lo demás en la sombra. La luz deslumbrante de este proceder, tal y como fue instaurado por Marx, termina por anular o convertir en mero subproducto los verdaderos factores determinantes de la explotación y el resentimiento obreros. De esta manera, el factor económico de la explotación, el menos significativo para Ademan, deja de lado los factores psíquicos y morales de la misma, siendo precisamente estos los que saturan por entero las relaciones sociales inicuas propias de la producción capitalista. Si algo no puede probar la plusvalía del trabajo es la inmoralidad del beneficio capitalista. Lo que realmente hace es suponerla de manera tácita, y la divulgación de tal suposición es lo que sorprendentemente ha concedido a la idea de plusvalía toda su popularidad en el movimiento socialista. El problema reside, como se ha apuntado, en excluir del análisis, por principio, toda apreciación psicológica y moral, o en hacer que este tipo de apreciaciones pierdan toda relevancia al presentarlas como completamente subordinadas a la categoría económica dominante, como meros subproductos ideológicos de ella, y, por tanto, carentes de cualquier capacidad explicativa. Ademan afirma rotundamente, el beneficio capitalista es inatacable con la ayuda exclusiva de apreciaciones económicas puras. 14. Desde un punto de vista estrictamente económico, el beneficio capitalista debe ser aprobado o rechazado según aumente o disminuya la productividad y, por tanto, la riqueza disponible. 15. La plusvalía del trabajo es un mecanismo económico propio de cualquier sistema progresivo que asuma la necesidad de una creciente creación de riqueza, y la plusvalía en tanto trabajo no pagado no predetermina, por sí misma, la existencia de un régimen de explotación. La plusvalía es la fuente del capital y, por lo tanto, de su inversión productiva y en servicios. El problema del capitalismo empieza más allá de la categoría económica de la plusvalía, y cuando Ademan dice más allá se refiere a las esferas extraeconómicas propias del sistema, que son las que lo hacen realmente injusto. Cuando se plantea la cuestión en estos términos encontramos que la acusación más grave que puede formularse contra el capitalismo no es que el obrero se vea frustrado respecto a una parte de los valores que él crea, sino que está condenado a la dependencia y la inferioridad social, a la existencia sin alegría propia de un objeto económico dirigido por la coacción, por el hambre y por el miedo. 16. La teoría marxista de la plusvalía ha tenido un efecto indeseado para el movimiento socialista. Ha contribuido a desviar la atención de los obreros de las causas profundas de su descontento, centrándolas en la cuestión única del perjuicio económico que sufren por la apropiación de la misma por parte de los capitalistas. En la medida en que el socialismo marxista ha insistido en ello, ha exacerbado involuntariamente el instinto adquisitivo de las masas trabajadoras en detrimento de motivaciones sociales superiores, dignidad personal, autonomía individual, trabajo desalienado, desarrollo cultural de la personalidad y de las facultades superiores del ser humano, etc. 17. Parece como si, en la mentalidad de los trabajadores, el problema del capitalismo se redujera al secuestro de aquella riqueza que ellos producen enteramente y de la que solo disfrutan de manera harto limitada. En esta operación, el socialismo es despojado de su imprescindible carácter ético sin el cual poco tiene que ofrecer a la humanidad. La promoción de una forma cualitativamente superior de seres humanos y de sociedad se diluye en una decepcionante socialización del hedonismo que desarma moralmente al conjunto de la ciudadanía. Desprenderse de la teoría de la plusvalía tiene un efecto inesperado. Es reencontrarse con el fenómeno del trabajo sin las serias limitaciones que el propio marxismo introducía en esta importante materia. Si la plusvalía deja de ser un elemento fundamental de la separación entre capitalismo y socialismo, el trabajo que hay en la plusvalía, el trabajo necesario. En cualquier sistema económico que se base en el progresivo aumento de la riqueza, se convierte en un asunto central imprescriptible, imposible de despejar mediante su negación o analización, imposible de remitir a una solución mágica en una futura edad dorada. Ademan se interesará por el trabajo y se ocupará él mismo de una manera difícilmente vista en la tradición socialista, siempre exceptuando al extravagante, genial e incomprendido chispazo seminal de Charles Fourier. Para expresarlo en términos ya conocidos, no puede haber socialismo sin trabajo necesario, sin que este tipo de trabajo sea básico y muy extenso en las economías socialistas. Si esto es así, el socialismo no puede desentenderse del trabajo y todos los problemas que plantea su ejecución y su organización. Al contrario, el socialismo tiene aquí uno de sus puntos críticos, pues no puede haber socialismo si no hay una respuesta seria al problema de la alienación del trabajo. Henry Ademan entiende, pues, que la alienación del trabajo es un problema central, pues, en una economía socialista, el trabajo y la productividad siguen siendo cuestiones centrales.
Por este motivo, nuestro autor se interesará por la Arbeitsfreude y se convertirá en el teórico socialista de esta. El problema del Arbeitsfreude se convierte así en un asunto importante en la crítica del capitalismo y en la necesidad del socialismo. La felicidad en el trabajo encuentra una respuesta viable en las formas tradicionales del trabajo artesanal, siempre visto como un trabajo en el que la combinación entre manipulación e inteligencia está de alguna manera dada, posibilitando la recarga de sentido y satisfacción del acto laboral. Pero, de Man es consciente, en 1927, de que es imprescindible asumir los retos que para la felicidad en el trabajo plantea el trabajo industrial mecanizado propio de la Segunda Revolución Industrial 18. La tradición marxista se mostraba muy poco alerta en esta importante cuestión. Para ella la imparable tendencia hacia la división técnica del trabajo, el fenómeno de la progresiva descualificación y la intensa mecanización son procesos que tienen que completarse de manera absoluta. En la medida en que se completan en las economías capitalistas, son un factor importante de contestación obrera y de agudización de las contradicciones que afectan a las relaciones sociales de producción propias del capitalismo avanzado. Para el marxismo ortodoxo, la figura del trabajador es la de un ser oprimido por una nueva especie de corvea o trabajo forzado y absolutamente depreciado, un proceso que está en la base de la situación objetiva de la clase y de la producción de conciencia de clase. De Man considera que este tipo de planteamientos doctrinales tuvieron el efecto de que el marxismo perdiese cualquier capacidad para enfrentarse seriamente al fenómeno del trabajo industrial y pudiese analizarlo en toda su complejidad. O, lo que es lo mismo, que el marxismo desarrollase una concepción harto simplificada y reduccionista del trabajo en la industria moderna. Expresado con sus palabras, hay en el marxismo un complejo de taller que tiende a producir una imagen del trabajo industrial prendida exclusivamente de sus condiciones de penosidad, duración e intensidad, vaciándolo de todos aquellos elementos positivos que permanecen, de manera más o menos parcial y frecuentemente escamoteadas para el ojo poco avisado, en casi cualquier tipo de trabajo, salvando las formas más radicalmente deterioradas por cruda subordinación u opresión. Desde la perspectiva marxista, la alternativa socialista para este trabajo suele operar mediante su banalización. Este tipo de deriva de la cuestión del trabajo plantea al socialismo un serio problema. Si el trabajo necesario resulta finalmente importante y permanente, ¿cuál será la motivación para este trabajo en la sociedad socialista, si ni su penosidad ni su duración pueden ser considerados elementos despreciables del mismo? El vacío del marxismo en materia psicológica y de apreciación subjetiva de esta clase de fenómenos hace que estas preguntas no adquieran la relevancia necesaria para promover la debida preocupación e investigación. La única solución a este agudo problema consiste, y de Man menciona a la Rusia soviética, en sustituir las motivaciones antiguas, siempre consideradas espurias, por otra clase de motivaciones referidas a un objetivo social consciente, la realización de la revolución, el interés de la clase, la esforzada entrega a un ideal comunitario de clase, la construcción del socialismo, etc. Se trata de vagos motivos para crear unos nuevos hábitos de trabajo, afirma, pues solo podrán ser efectivos en grupos minoritarios muy comprometidos con el ideal y el programa revolucionarios, pero en ningún caso para el conjunto de la población trabajadora. La tarea que hay que tomarse en serio es el examen del trabajo de referencia que se apunta en las nuevas formas de producción industrial propias del siglo XX. Una primera consecuencia de esta pesquisa es la corrección de la creencia marxista en la completa descualificación del trabajo industrial por efecto de la mecanización y el imparable ascenso del trabajo simple, el complejo de taller, al que se refería de Man. Su tesis al respecto sigue la senda del Arbeitsfreude. En la medida en que afirma que la desaparición del trabajo artesanal no supone su sustitución por un trabajador esclavo de la máquina intensamente descualificado. La nueva ola industrial propicia, según de Man, la figura del obrero semiespecializado cualificado, un trabajador que se desempeña en tareas parciales del proceso de producción, pero tareas que exigen conocimiento y capacidades técnicas y, por consiguiente, una formación general y una adaptación especial. Todo ello exige un tiempo de formación y práctica nada desdeñable. La realidad del trabajo de la segunda revolución industrial plantea una segunda corrección al diagnóstico marxista. El proceso de intensa mecanización propio de la ola industrialista opera con dos tendencias típicas, descualificación y recualificación. Las tendencias descualificadoras son propias de las primeras etapas de la intensificación del maquinismo, de un proceso de industrialización imperfecto, mientras que las recualificadoras lo son de un estado avanzado de progreso tecnológico. En este sentido, opina de Man que la teoría marxista corresponde a una época primitiva de la industrialización. Llegados a este punto, o bien el trabajo socialista se precipita en un limbo de imprecisiones más o menos utópicas, o bien permanece, contra toda previsión, como un exigente y duro trabajo industrial totalmente ajeno a la. Llegados a este punto, o bien el trabajo socialista se precipita en un limbo de imprecisiones más o menos utópicas, o bien permanece, contra toda previsión, como un exigente y duro trabajo industrial totalmente ajeno a la. Arbeitsfreude,
a la conciencia de su perfil alienante, y por lo tanto, a las posibles medidas que pudieran rebajar o eliminar los elementos de alienación que le son propios. En este contexto, o bien se recurre a las tradicionales motivaciones laborales utilitaristas, opción realista de la socialdemocracia, o a la motivación de los objetivos sociales conscientes, opción escasamente operativa propia del comunismo soviético. La sensibilidad general del Arbeitsfreude permite algunas precisiones sobre desarrollos importantes del trabajo capitalista en el presente, a la vez que previene sobre la posición debilitada del socialismo en esta materia. 19. Mantiene en mente las tendencias radicales fuertemente descualificadoras y mecanizadoras que surgen en la segunda revolución industrial y se concretan en el método taylorista de organización del trabajo. 20. La Arbeitsfreude ofrece la mejor perspectiva para la consideración de un fenómeno impactante como es el taylorismo y permite pronosticar su fracaso en tanto que alternativa laboral general propia de las economías industriales avanzadas. La lógica interna del modo de producción capitalista, considerado de manera autónoma, propiciaría, según nuestro autor, la taylorización de toda industria teilara y Zabal. Pero esto no puede ser así. Todo esto es muy lógico, añade Mann, pero muy poco psicológico. 21. La ola taylorizadora solo podría funcionar con una clase obrera inerte, cosa que no ocurre ni en Estados Unidos, ni en Europa. El taylorismo genera necesariamente un profundo descontento y resistencia por parte de los trabajadores que terminarán por comprometer, en el mismo lugar de trabajo, las ventajas de este tipo de organización del trabajo. El punto crítico de esta es la degradación psicológica del trabajo y sus repercusiones, por una parte, sobre la contestación obrera y, por otra, sobre la propia producción taylorizada. La respuesta patronal al proceso efectivo de degradación del trabajo taylorista es una disciplina del taller severa, a fin de reemplazar la motivación de la alegría en el trabajo por el móvil del temor y las reprimendas. El taylorismo es, para Mann, un epítome de la infelicidad en el trabajo. Esto supone una vuelta de tuerca en la dirección, consustancial al capitalismo, hacia relaciones industriales más autoritarias y despóticas. Una tendencia que encuentra dificultades suplementarias en unas sociedades en las que el sentimiento jurídico igualitario se ha exacerbado y ha penetrado en las capas más profundas de la clase obrera. Estos argumentos se completan con el que aporta la singular sensibilidad intelectual del autor en materia de psicología industrial. La descualificación total del trabajo que quiere el taylorismo provoca en el obrero consecuencias psicológicas desfavorables para la productividad. No pueden ser compensadas con meras motivaciones utilitaristas, siempre situadas al margen de los problemas psicológicos que crea la infelicidad en el trabajo. En la medida en que el capitalismo apueste por el taylorismo, agravará el problema de fondo que lo consume, las relaciones sociales de dominación y subordinación, y la permanente incapacidad para solucionar el problema de la alienación del trabajo. Este tipo de graves dificultades propias del capitalismo son vistas por Mann como factores de una progresiva e incruenta deriva hacia un socialismo posible que, por una parte, se convierta en el programa inmediato de amplias capas de la sociedad industrial, no solo de la clase obrera, y por otra de una respuesta definitiva a los problemas que plantea esta sociedad soslayando las aporías propias del socialismo marxista. Algo que es posible e imaginable después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. En Más allá del marxismo, Mann ajusta cuentas con su pasado marxista radical y el tipo de socialismo en el que creyó con fervor. Un aspecto importante de su crítica es, como hemos visto, la incapacidad del marxismo para analizar y ofrecer una salida realista al problema del trabajo. En 1927, nuestro autor publica La felicidad en el trabajo, la obra en la que resume sus investigaciones sobre el Arbeitsfreude. 22. Mann es de los primeros en analizar, con voluntad de precisión, qué es realmente la felicidad en el trabajo y cuáles son los elementos que la favorecen o la entorpecen. La segunda novedad es la manera en que el autor lleva adelante su propósito. Cuando escribe el libro es profesor de Psicología del Trabajo Industrial en la Academia del Trabajo de Frankfurt, una institución aneja a la Universidad para la formación de trabajadores en activo, generalmente llegados a través de los sindicatos. La obra es el fruto de una investigación realizada por Mann entre sus alumnos, de ambos sexos, mediante un amplio cuestionario. Las preguntas tienen como objetivo desvelar las opiniones, sentimientos y valoraciones que los obreros tienen respecto a sus trabajos. 23. La importancia de la obra de Mann está en su estrategia metodológica, examinar y analizar, de manera controlada, qué es lo que realmente piensan y sienten los propios obreros industriales respecto a su trabajo. Lo relevante del intento es la nueva luz que se proyecta sobre las complejidades del trabajo industrial, generalmente considerado por numerosos estudiosos del momento, y de épocas anteriores, desde una perspectiva limitada y simplificada, generalmente abstracta e idealista. Se trata del tipo de complejidades que escamoteaban la economía clásica, la neoclásica y el marxismo. Desde una perspectiva más general, la propuesta de Mann es una negación de la solución socialista estándar en la medida en que considera suficiente la propiedad pública de los medios de producción. Lo que realmente se necesita es una socialización desde abajo, cambios en las condiciones inmediatas en las que los obreros trabajan.
La referencia última es un tipo de socialismo que viene a identificarse como una democracia industrial y una economía planificada, con unos trabajadores totalmente integrados en las decisiones a nivel de la fábrica. Esto produciría un cambio trascendental en la autoestima de los trabajadores y liberaría los elementos que componen la felicidad en el trabajo del duro purgatorio a la que han estado sometidos bajo el capitalismo. 24. La felicidad en el trabajo plantea una tesis fuerte: el trabajo es parte indispensable de la felicidad humana y, por esto mismo, la felicidad en el trabajo es una condición natural del ser humano cuya transgresión lesiona gravemente su calidad de vida, tanto individual como social. La investigación permite al autor descomponer la necesidad de la felicidad en el trabajo en sus elementos psicológicos específicos, y lo que descubre son ciertas formas de satisfacción que se pueden referir a determinados instintos, según el carácter funcional del acto hacia el cual tiende la voluntad instintiva. 25. La clasificación de los móviles de la felicidad en el trabajo son presentados por el autor como una hipótesis de trabajo. No son enunciados como parte de un sistema de psicología social concebido a priori, sino que han sido elaborados a partir de los 78 informes de la investigación. Con ello quiere insistir en que su obra es un estudio pionero y, por lo tanto, un ensayo para fundamentar y fijar un asunto que hasta entonces siempre se había tratado de manera idealista. 26. Más que una exposición detallada del contenido del libro, vamos a considerar solo algunos puntos significativos del mismo que nos faciliten hacernos una idea de su propuesta. De Mann arranca con los móviles instintivos elementales, con aquellas dimensiones psicológicas básicas del individuo que el trabajo moviliza y potencia. El rastro de las mismas, ciertamente muy demediadas por la organización capitalista del trabajo, son, sin embargo, suficientemente visibles en los informes. Estos rastros son los que nos advierten de que, más allá de su efectiva existencia tergiversada y disminuida, remiten a una realidad honda y persistente que es necesario tener presente para recuperar el trabajo para el socialismo. No cabe plantear aquí ni ruptura ni olvido, el tipo de ruptura y olvido que, por desinterés por estas cuestiones, está en la base de las graves deficiencias que aquejan a la idea de trabajo en la tradición marxista. Los móviles instintivos elementales son el instinto de actividad, el de juego, el instinto constructivo, el de curiosidad, el instinto de autoestima y autoafirmación, el de propiedad y el de combatividad. Veamos algunos ejemplos de cómo se movilizan en el trabajo este tipo de instintos elementales. El instinto constructivo puede dividirse en tres tipos: constructivo creador, fácilmente visible en el artesano; constructivo ordenador, propio de los trabajos de organización; y constructivo regulador, típico del obrero que trabaja con máquinas. De este último afirma de Mann que el trabajador encuentra satisfacción no solo en el funcionamiento adecuado del instrumento mecanizado de trabajo, sino en la misma relación que establece con la máquina por su aptitud para manejarla, dominarla y extraerle todas sus posibilidades. Las tres formas del instinto constructivo pueden combinarse en un trabajo, lo que siempre reforzará la satisfacción que éste produce. En la determinación de todos los instintos mencionados hay referencias explícitas a la experiencia de los trabajadores tal y como aparecen en los informes. En el caso del instinto de propiedad, el trabajador desea llamar suyos a los instrumentos de trabajo y a los productos creados por su trabajo, aunque suyos no suponga la propiedad jurídica sobre estos bienes. Son suyos de una manera peculiar, que nuestro autor describe mediante la metáfora del animismo. Los trabajadores de los informes se refieren a los instrumentos y productos de su trabajo como entes investidos de rasgos psíquicos, positivos o negativos, con los que se crea una relación afectiva o reactiva. 27. De Mann ve el instinto de combatividad como una forma particular de los de autoestima y autoafirmación. Estimación de uno mismo que frecuentemente se manifiesta en el poder que se ejerce sobre las cosas o sobre los otros. Es, en sus palabras, una voluntad de poder, más frecuente en la actividad de patronos, directores y capataces, pero que también sienten, de manera natural e intensa, los trabajadores. Los móviles, ocasionalmente favorables para la felicidad en el trabajo, son el instinto gregario, la necesidad de mandar y de obedecer, la satisfacción estética, las consideraciones del interés propio, y las consideraciones de la utilidad social. El instinto gregario se satisface por el mero hecho de formar parte el obrero de una fábrica, de un grupo de personas reunidas en el mismo taller. El simple hecho de satisfacer el instinto gregario en el grupo de trabajo es el motivo ocasional de un sentimiento elevado de bienestar. Y añade, el espíritu de cuerpo es la forma mediante la cual el sentimiento de comunidad se presenta frecuentemente como factor de la felicidad en el trabajo. Ocurre en circunstancias particularmente propicias cuando el obrero pertenece a la fábrica desde hace mucho tiempo, está bien pagado y tratado, y orgulloso de las realizaciones técnicas de la empresa. 28. Es fácil que el instinto gregario pueda combinarse con el instinto de autoestima para favorecer la felicidad en el trabajo. Es significativa la manera como de Mann trata las consideraciones personales del interés propio.
El énfasis lo pone más en lo que estas dificultan la felicidad en el trabajo que en lo contrario. Los informes recogen con profusión la idea del trabajo como necesario para vivir. Esto hace que el trabajo remunerado se cargue de sentido y se vuelva más aceptable. Sin embargo, de esto no puede inferirse que el instinto adquisitivo sea un elemento constitutivo de la felicidad en el trabajo. Esta motivación es vista como un elemento coactivo externo y, fácilmente, como un obstáculo psíquico. El hombre que encuentra en el trabajo la mayor felicidad posible es el que se olvida que está obligado a trabajar para ganarse la vida. 29. El instinto adquisitivo solo interviene de manera muy limitada y externa en la felicidad en el trabajo. Este tipo de apreciaciones son una muestra de la prevención reactiva del autor respecto a los límites de la idea utilitarista de trabajo y su estrecha vinculación con el hedonismo. Ya sabemos que su crítica del espíritu adquisitivo es tanto una reacción frente a la economía clásica y neoclásica como respecto al marxismo, al que también considera responsable de la extensión abusiva del espíritu adquisitivo entre la clase obrera. Las consideraciones de la utilidad social en la felicidad en el trabajo dan pie a importantes matizaciones de nuestro autor 30. De los informes puede inferirse que el móvil de la utilidad social del trabajo no es relevante en la felicidad en el trabajo. Deman utiliza el dato para prevenir a los reformadores sociales que pretenden transformar las motivaciones del trabajo mediante la especulación social abstracta, sin tener en cuenta, prioritariamente, la figura concreta del trabajador. Este propósito está condenado al fracaso. Cualquier programa de socialización estará errado si el individuo y el grupo no encuentran en la organización interna de la fábrica las satisfacciones de orden instintivo que son propias de su psiquismo. Sin la Arbeitsfreude, entendida en todo su despliegue psicológico, no hay futuro para el socialismo. La felicidad en el trabajo depende menos de la reforma central de las relaciones de propiedad que de la reforma local de las relaciones de taller desde el punto de vista técnico y práctico. Este tipo de observaciones están encaminadas a criticar la manera marxista de enfocar el problema y, en concreto, las prácticas comunistas tal y como se producían en la Rusia soviética, donde un objetivo social consciente, situado más allá de la fábrica y de la figura concreta del trabajador, pretendía motivar su desempeño laboral, una operación que se cubría, ideológicamente, con la referencia a la completa socialización de los medios de producción, realmente su estatalización, y, por lo tanto, la completa abolición de la propiedad privada de los mismos. Los dos apartados en los que examina los elementos constitutivos de la felicidad en el trabajo, móviles instintivos elementales y móviles ocasionales favorables, se completan con una tercera parte en la que se analiza el sentimiento de deber social y el papel de la ética del trabajo. El asunto básico es la relación posible entre motivación del trabajo y sentimiento del trabajo como deber. Es una relación considerada por Deman absolutamente imprescindible. 31. Deman está convencido de que la solución al problema de la felicidad en el trabajo depende, en último extremo, de la difusión de una nueva ética del trabajo en la cual el trabajo deber es considerado como una deuda hacia la comunidad. La felicidad en el trabajo necesita absolutamente de la satisfacción, en las mejores condiciones posibles, de todos los móviles instintivos elementales que anidan en el trabajo, así como la favorable explotación de los móviles ocasionales. Pero, las motivaciones psicológicas del trabajo tienen que completarse con una especie de cierre de bóveda, la irrenunciable motivación ética. El problema de la felicidad en el trabajo es insoluble si no se admite la obligación moral en el trabajo en vista del bien común, antes que cualquier otra motivación. Deman recoge una cuestión, la de la ética del trabajo, que ya había sido planteada como un tema central de la Arbeitsfreude antes de la Primera Guerra Mundial. El problema de fondo es la imposibilidad de realizar la felicidad en el trabajo solo mediante las necesidades instintivas básicas y ocasionales a las que nos hemos referido. Si nos quedamos aquí volverá a surgir la sombra del hedonismo, y este siempre termina por socavar la felicidad en el trabajo. El trabajo tiene una faz bifronte. Por un lado, ciertamente satisface y tiene que satisfacer necesidades instintivas, pero por el otro impide otras necesidades del mismo orden. Todo trabajo combina elementos que hacen de él un acto feliz con aquellos otros que hacen de él algo penoso. La Arbeitsfreude no puede, ni pretende, eliminar esta sustancia mestiza del trabajo. Es felicidad en el trabajo, pero no necesariamente trabajo feliz, placer de trabajar o trabajo placentero. La Arbeitsfreude no implica, en absoluto, la banalización del trabajo o la reducción del mismo a algún tipo de experiencia hedonista, por esto mismo no puede haber felicidad en el trabajo sin asumir los deberes del trabajo y las satisfacciones que supone el cumplimiento de los mismos. El último problema de la felicidad en el trabajo, y el más difícil, es el de saber cómo los sentimientos de felicidad de los que hemos hablado, y que son posibles en el curso del trabajo, pueden integrarse, bajo una forma más elevada, en el sentimiento de verdadera dicha al coronarse con la felicidad más elevada de todas, el deber cumplido. 32. Hay un gran potencial de felicidad en el trabajo si el trabajo es el de un sistema social que propicia sus factores intrínsecos de felicidad.
Hay, además, una fuente de felicidad en la propia concepción del trabajo deber. Para de Man, el penoso sacrificio intrínseco al trabajo puede ser transformado en felicidad. A través del desempeño de una acción considerada como lo penoso de un deber sagrado, se produce la alegría. El trabajo satisface necesidades psicológicas y por eso podemos encontrar felicidad en su desempeño. Pero también satisface necesidades éticas naturales de rango superior, el deber cumplido referido al bien común, y este tipo de satisfacción es el complemento necesario para la felicidad en el trabajo, pues modula las satisfacciones psíquicas y las enmarca en un tipo de satisfacción trascendente en la cual el comportamiento ascético encuentra su lugar. 33. El problema del capitalismo es que tergiversa y obstaculiza todos los factores de la felicidad en el trabajo, los psicológicos y los éticos. Todos ellos perviven en las condiciones del trabajo capitalista disminuidos, muchas veces arrasados, siempre desvirtuados. De Man reconoce la dificultad de dibujar en toda su amplitud, y en el momento presente, el tipo de comunidad en la que se cumple el deber de trabajar y el sentimiento de felicidad que produce el debido cumplimiento de este deber. Critica algunas soluciones a este problema y termina por enunciar un principio general. 34. Despertar el nuevo sentido de comunidad en el que anclar el trabajo deber supone tener en cuenta la siguiente norma: nada de espíritu de cuerpo en la empresa, sin comunidad de empresa; nada de comunidad de empresa, sin comunidad de voluntad de intereses; nada de comunidad de voluntad, sin derecho de codeterminación; nada de comunidad de intereses, sin derecho de codisposición. 35. Este escueto esbozo apunta a una empresa productiva o de servicios como comunidad laboral, a la democratización de las relaciones industriales y el derecho al bienestar que propicia la codisposición de los beneficios económicos. Es su modelo de democracia industrial, solo realizable por el socialismo, por el tipo de socialismo que desarrollará en obras posteriores. 36. Afirmar esto supone, a la vez, reclamar un perfil eminentemente ético para el propio socialismo, un sistema presidido por una ética social que tiene una de sus más importantes manifestaciones en la ética del trabajo, entendida en el sentido más amplio y universal posible. Por aquí vuelve a surgir la obsesión del autor respecto a la amenaza que el hedonismo supone para el socialismo y el flanco débil que éste ofrece cuando lo económico se convierte en la parte central y exclusiva de su preocupación. La última parte de la felicidad en el trabajo la dedica el autor a los obstáculos que le impiden. Entre los de tipo técnico enumera el trabajo parcelado y el trabajo repetitivo con una serie de especificaciones: repetición del mismo movimiento, restricción de la iniciativa, disminución de la atención, hipnosis provocada por el ritmo compulsivo de la repetición, la fatiga y la mala organización del taller. Siguen los obstáculos de orden social dentro de la empresa: descontento provocado por las condiciones de trabajo, sistema injusto de salarios, jerarquía autocrática y relaciones laborales en las que predominan la dominación y la humillación. Termina con los obstáculos de orden social ajenos a la empresa. Inseguridad de la existencia y mediocre estimación social del trabajo manual. Veamos, a modo de ejemplo y por lo que nos dice sobre la idea de trabajo del autor, cómo trata el obstáculo técnico del trabajo parcelado. Para abordar este asunto comienza por rechazar una comparación grosera entre el trabajo artesano y el trabajo de la fábrica mecanizada. La evaluación del trabajo parcelado propio del maquinismo no pudo hacerse debidamente en la época de un maquinismo primerizo y un tanto tosco. De la completa cualificación a la completa descualificación. De Man es un modernista y es optimista respecto a la superación de los obstáculos técnicos que se oponen al Arbeitsfreude. En este sentido, está lejos de aquel romanticismo crítico, muy en boga en el momento, que describía un panorama sombrío y un tanto melancólico respecto al maquinismo más tecnológico y al hombre máquina. 37. Nuestro autor se esfuerza por delimitar las condiciones presentes del trabajo parcelado en los medios de la segunda revolución industrial con sus propios requisitos de descualificaciones, recualificaciones y especializaciones laborales, así como nuevas posibilidades de organización e integración de las tareas parceladas. En sus páginas está bien presente la referencia al taylorismo como una organización del trabajo que opera con una idea de trabajo extremadamente reduccionista y, por lo tanto, destinada al fracaso. Una desaforada insistencia en la parcelación de tareas y la simplificación de las mismas, fruto del desconocimiento de la dimensión psíquica del trabajo y de la defensa de los intereses más groseros del capitalismo más descarnado. Henry de Man entiende que un aspecto esencial del socialismo es la transformación de las relaciones industriales existentes y la consolidación de las formas desalienadas del trabajo. Presta una seria atención a las dimensiones psicológicas y morales del trabajo, así como a unas relaciones industriales de tipo paritario y participativo, justo lo contrario de las formas autocráticas, o simplemente autoritarias, propias del capitalismo. Los males del capitalismo rebasan ampliamente las condiciones económicas para sustanciarse especialmente en cuestiones de orden psicológico y moral, y la cuestión del trabajo es, en este aspecto, un asunto central. El trabajo capitalista es siempre un trabajo alienado y lo es por el tipo de relaciones sociales que necesariamente crea este sistema a la hora de la obtención de riqueza y su desigual distribución. Para el socialista de Man, el verdadero trabajo,
el trabajo necesario, es tan importante en el socialismo como en el capitalismo o, dicho de otra manera, el trabajo productivo y de servicios permanece con toda su fuerza y contundencia en la sociedad socialista. Hay una aceptación plena de la realidad irreductible del trabajo desde un punto de vista económico, pero, además, y esto es importante, hay una aceptación plena de la realidad irreductible del trabajo desde un punto de vista antropológico. Esta aceptación indiscutible de la realidad completa del trabajo determina el interés de nuestro autor por la Arbeitsfreude. El socialismo no solo necesita tanto trabajo necesario como el capitalismo, sino que aquel tiene que asumir plenamente el hecho de considerar el trabajo como un elemento fundamental para una vida verdaderamente humana y, por lo tanto, tomarse completamente en serio la cuestión del trabajo, su organización y ejecución en la sociedad socialista. Solo desde la perspectiva del papel central, y no relativizado, del trabajo, el problema de la alienación cobra su entera importancia. Si hay una seria amenaza para la permanencia, aun en el socialismo, de la alienación del trabajo, esta no es otra que el tipo de comportamiento hedonista que tanto preocupa a Mann, como antes lo hiciera en el caso de otros socialistas muy alejados de su idea 38. Este hedonismo se resume, para nuestro autor, en el predominio del espíritu adquisitivo, considerado con la mayor amplitud posible, y su enorme capacidad para instrumentalizar el trabajo y consolidar su condición alienada y, en algunos casos significativos, terminar por reducir el grave problema del trabajo, en última instancia, a la mera limitación temporal del mismo. Limitación del trabajo y pérdida del trabajo. La estrategia de Mann consiste, por una parte, desde la psicología social, en relativizar el espíritu adquisitivo y aun degradarlo con respecto a toda una serie de instintos elementales, que proporcionan una concepción mucho más compleja y rica de las satisfacciones del trabajo. Por otra, consiste en reivindicar, como algo fundamental, la necesidad de una ética del trabajo como parte irrenunciable de la felicidad en el trabajo. Así, las satisfacciones instintivas, elementales y ocasionales, se complementan, por arriba, con los deberes. La felicidad de las satisfacciones de primer orden se completa con la felicidad de las satisfacciones de orden superior. Esta es una de las razones por las cuales el socialismo tiene que ser un socialismo ético, si no quiere reproducir el resistente retrovirus de la pretendida felicidad social de un hedonismo socializado que haga realmente infelices, o estúpidamente felices, a los seres humanos bajo tal sistema. La reivindicación del trabajo deber de Mann, y en general, de la tradición de la Arbeitsfreude, es un dato significativo en la historia intelectual del trabajo. Nuestro autor encuentra en el socialismo la posibilidad de realización de la felicidad del trabajo como deber en la medida en que se universaliza una ética del trabajo puesta al servicio de la comunidad socialista nacional. Puede dudarse si esta solución se aleja suficientemente de sus prevenciones respecto a aquel objetivo social consciente, entendido como motivación escasamente operativa del trabajo propia del comunismo soviético. Al menos habrá que subrayar que esta preocupación ética se combina, en nuestro autor, con los aspectos psicológicos propios del Arbeitsfreude, a los que se concede un papel imprescindible. En todo caso, tanto la corriente del Arbeitsfreude como el propio de Mann, no pueden dejar de lado la cuestión del trabajo deber y la ética del trabajo. La imperiosa necesidad de la dimensión moral cuando de trabajo se habla. Es un dato relevante pues mantiene una relación estrecha con todos aquellos discursos del trabajo que, en la misma época o poco antes, se tomaban muy en serio la necesaria dimensión ética del trabajo, tanto considerado este en sí mismo como desde el punto de vista social, aunque lo hicieran mediante un recurso intelectual distinto, la profesionalización del trabajo y la necesidad personal y social del trabajo profesionalizado. El caballo de batalla del socialismo no es para Mann los grandes principios abstractos, tales como la forma de propiedad típicamente socialista, la plusvalía del trabajo y su supresión, o la misma lucha de clases. Mann es un reformista partidario de la economía planificada en la que dos importantes sectores, el estatal y el privado, están sometidos, de manera diferencial, a la planificación económica nacional 39. Una creencia básica de nuestro autor es la existencia de un extenso frente anticapitalista en las sociedades avanzadas que cede ampliamente los límites tradicionales de la clase obrera y puede ser movilizado para un socialismo que ya no tiene como sus presupuestos necesarios ni la abolición completa de la propiedad privada, ni la lucha de clases, ni la revolución social. Despejados los grandes temas, abstractos, del socialismo de inspiración marxista, queda otra realidad socialista, la de una economía mixta sometida a planificación, la de unas clases medias perfectamente compatibles con la construcción del socialismo, y la de una reorganización del trabajo socialista según los principios psicológicos y morales expuestos. 1. La centralidad del tema del trabajo en la tradición intelectual alemana tiene que ver con el luteranismo, el humanismo clásico y el idealismo filosófico. A estas corrientes se unirá, desde principios del siglo XIX, la potente corriente del romanticismo alemán. Su retrato idealizado de la Edad Media, el mundo de los oficios artesanos y los gremios, obrará como la contraimagen crítica mediante la que se evalúan las formas modernas del trabajo.
Esto contribuirá positivamente a forjar una idea pionera, aunque informe, de Arbeitsfreude. Schiller, 1759 a 1805, en La senda abierta por Rousseau, plantea que la humanidad tiene que superar la brecha entre felicidad y trabajo y abrirse hacia un tiempo en el que el ser humano desempeñe actividades libres y felices. Schiller, quizá mejor que ningún otro en esta etapa prematura, esboza una idea de la felicidad en el trabajo liberada de todo lastre de nostalgia y en la senda de la mejora de la sociedad y el papel que en ella tiene que desempeñar la felicidad en el trabajo. Algo que será típico de la Arbeitsfreude en su periodo más activo de desarrollo y consolidación. Para el tema que nos interesa es indispensable el completo estudio de Joan Campbell, 1989. En la primera parte de este capítulo nos aprovecharemos ampliamente de la información que proporciona esta obra. 2. En este punto conviene recordar que la preocupación por la alienación del trabajo y sus efectos sobre el trabajador que lo ejecuta es una preocupación bien temprana, planteada, por primera vez, no precisamente por algún crítico radical del capitalismo. Aspectos sustanciales de la alienación del trabajo aparecen en Adam Ferguson y Adam Smith, aunque en aquella época estén directamente referidos a la división del trabajo propio de la manufactura. Los argumentos de Smith fueron posteriormente recogidos y difundidos por el francés Condorcet. 3. Derril, 1823 a 1897, afirma Joan Campbell, 1989, pp 32 a 33, Derril, más que ningún otro alemán del siglo XIX, removió la cuestión de la alienación del dominio socialista e hizo de la idea de Arbeitsfreude parte del arsenal antisocialista. Derril influyó a todo el que optó por una aproximación típicamente alemana a la cuestión social. Desde mi punto de vista, es difícil aceptar la afirmación de la autora de que la alienación del trabajo fuera una idea importante en el patrimonio ideológico del socialismo en los días de Derril. 4. Para la mejor comprensión de este argumento, es conveniente remitirnos al tipo de investigaciones que han puesto de relieve la pervivencia e importancia de formas del trabajo artesanal en economías industrializadas, por ejemplo, mediante la vigencia de las formas de la producción flexible hasta bien entrado el siglo XX. CFR, Sabel y Zeitlin, 1985, y Piore Isabel, 1990. 5. Heinrich Ergner, 1863 a 1932, publica, en 1905, La importancia de la felicidad en el trabajo para la teoría y la práctica de la economía política. Se trata de una obra importante por la nueva sensibilidad que despliega. Analiza los efectos psicológicos del proceso moderno de trabajo y de la organización industrial en el trabajador individual. Propone una serie de reformas para mejorar la relación entre las satisfacciones e insatisfacciones del trabajo. 6. Naumann, 1860 a 1919, desempeñó un papel importante en la fundación de la Verbund. Era esta una asociación de arquitectos, artistas e industriales muy preocupados por la relación entre el arte y el nuevo maquinismo. Hermann Mathesius, su creador, se inspiró en las Arts and Crafts de Morris, pero con el objetivo de llevar las ideas de calidad y belleza a las producciones industriales estandarizadas. El intento era buscar una nueva simbiosis entre el artesano artista y la máquina. La Verbund tuvo una influencia importante en la arquitectura industrial y habitacional, por ejemplo, el posterior movimiento de la Bauhaus, y en el diseño industrial. También fue una asociación para la defensa de la producción alemana de calidad y, en general, de un modelo alemán de producción industrial claramente identificable a nivel internacional. 7. Musterberg, 1863 a 1916, se formó en Alemania con Wundt y Kapelin. Asistió al primer Congreso Internacional de Psicología celebrado en París. Allí William James le invitó a trabajar en el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Harvard. Fue, hasta su muerte, profesor de esta universidad. En 1913, publicó una obra que se considera pionera en materia de psicología industrial, Psychology and Industrial Efficiency. 8. En la parte introductoria a su conocido libro sobre el nacimiento de la ideología fascista, Sternel, 1994, pp 14 a 31, encontramos interesantes apreciaciones sobre la crisis del marxismo. La crisis del marxismo de principios del siglo pasado produce reacciones tan diversas como las de la mitificación, de la lucha de clases y de la huelga general revolucionaria de George Sorel, la teoría de la revolución propia de Lenin y su desarrollo espectacular de la tesis de la dictadura del proletariado, o el reformismo de Edward Bernstein y todo el debate Bernstein, a que da lugar, en el que toma parte una figura tan significativa como la de Karl Kautsky. En este revisionismo marxista desempeñarán también un papel destacado los austromarxistas de tendencia neokantiana, en los cuales el socialismo tiende a trascender la ideología de clase para representar un ideal humano universal definido, en términos principalmente morales y éticos tomados de la filosofía de Kant. Kolakowski, 1985, tomo 2, pp 240 y ss. 9. La crítica de la visión marxista del comportamiento humano, uno de los puntos relevantes del pensamiento de Mann,
tuvo mucho que ver con sus experiencias en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial y la observación del comportamiento de los soldados en el combate. Pudo ver actitudes y valores que no encontraban lugar alguno en la simplista idea del comportamiento humano que el marxismo adjudicaba a la clase proletaria bajo el capitalismo: autoestima, sentido del honor, de emulación y disciplina. Pearson, 2001, p. 37. 10. Con este libro, de Mann une su voz a un creciente número de intelectuales socialistas para los que el marxismo ortodoxo había cesado de proporcionar una comprensión satisfactoria del desarrollo de la clase obrera y, por lo tanto, del futuro del socialismo. El asunto central es el fracaso de la conciencia de clase del proletariado para desarrollar una mentalidad socialista genuina. En este debate, composiciones y sensibilidades muy diferentes están, junto con de Mann, pensadores como George Lukács, Karl Korsch y Antonio Gramsci. 11. De Mann había nacido en Bélgica, en 1885, y militado en las filas de las Juventudes Socialistas belgas desde los 17 años. Trabajó como redactor en un periódico marxista radical en Leipzig. Junto con Karl Liebknecht creó la Federación Internacional de Juventudes Socialistas, en 1907. En esta época combatía fervientemente el reformismo socialdemócrata europeo. Contribuyó directamente a crear el Partido Obrero Belga, de tendencia izquierdista, opuesto a la mayoría socialista reformista belga. De Mann estudió psicología en Alemania antes de 1914 con Wundt y Bucher. Después de la guerra emigró a Estados Unidos decepcionado por la Europa de posguerra y la incapacidad de los partidos socialistas para sacar conclusiones de la debacle. Vuelve a Europa llamado por el dirigente socialista belga Emil van der Bellen para hacerse cargo de una nueva institución, la Escuela Superior Obrera. En 1922, se estableció en Darmstadt y enseñó psicología del obrero industrial en la Academia del Trabajo de Frankfurt. Es en este momento cuando escribe La psicología del socialismo y cuando realizará la investigación de campo que dará lugar a una obra posterior sobre el Arbeitsfreude. 12. Audela du Marxisme, 4. La doctrine, el hedonisme économique marxiste, pp 311 y ss. 13. De Mann, como otros relevantes pensadores de principios del siglo XIX, critica el grave reduccionismo de esta idea de la acción social y ve la necesidad de incorporar otros factores relevantes que pueden resumirse en las pasiones sociales del amor propio y el instinto de poder. La voluntad de poder, como dirá en otra parte. 14. Audela du Marxisme, p. 329. 15. Según nuestro autor, en el argumento encuentran los apologistas del capitalismo un punto fuerte de defensa. El capitalismo muestra realmente una capacidad sorprendente para la generación de beneficio y, por lo tanto, para la reinversión del mismo como capital, así como para la promoción y adopción de todo tipo de innovaciones tecnológicas y organizativas para el aumento de la productividad. También arguyen que dicho beneficio se justifica, en su apropiación clasista, como interés del prestador, salario de dirección, retribución de la iniciativa intelectual, prima de riesgo, etc. 16. Audela du Marxisme, p. 330. 17. De esta manera, afirma de Mann, se cultiva un extremismo adquisitivo grosero, en el fondo pequeño burgués, que llega a comprometer el mismo éxito del movimiento obrero. Audela du Marxisme, p. 330. Este tipo de crítica recuerda la profunda suspicacia que despertaba en William Morris un socialismo que él también podría denominar utilitarista hedonista. Salvando las diferencias entre estos dos autores, ambos comparten una idea eminentemente ética del socialismo y son muy sensibles a la corrupción de su espíritu como efecto del determinismo económico. 18. En 1918, de Mann había formado parte de una comisión gubernamental belga enviada a Estados Unidos para estudiar los nuevos métodos de producción y las nuevas relaciones laborales en la industria para poder utilizarlos en la reconstrucción de la industria nacional. Los Estados Unidos eran entonces el país de referencia en el desarrollo de las innovaciones propias de la Segunda Revolución Industrial. 19. Las actitudes poco precavidas serían las de aquellos socialistas y comunistas que ven en el taylorismo un mero desarrollo de las fuerzas productivas, enteramente integrable en la manera socialista de producir siempre que sea la taylorización del trabajo en una economía completamente socializada. Defensores socialistas del taylorismo fueron gentes tan dispares como Leon Blum, Trotsky y Lenin. Al taylorismo en la Unión Soviética le dedicaremos nuestra atención en el capítulo siguiente. 20. El taylorismo recibirá la atención que merece en el próximo capítulo. 21. Audela du Marxisme, p. 97. 22. La obra apareció en alemán con el título de Der Kampf für die Arbeitsfreude, la lucha por la alegría en el trabajo. En 1929, se publicó en inglés con el título Joy in Work y, en 1930, en francés, Joie au travail. Este mismo año se publicó la edición española, El placer de trabajar, publicada en Madrid, por la editorial Aguilar. Cito por esta edición. El título en español traiciona la idea original del Arbeitsfreude al sustituir felicidad por placer, lo que introduce un matiz totalmente contrario a la idea original del Arbeitsfreude.
Me he permitido hacer algunas correcciones al respecto. 23. La obra se basa en 78 informes, uno por alumno trabajador, redactados a partir de los cuestionarios. La primera parte, testimonios, recoge estos 78 informes. La segunda parte, la necesidad de la felicidad en el trabajo, analiza todos aquellos móviles que fundamentan el que los seres humanos experimenten felicidad en el trabajo. La tercera parte, los obstáculos a la felicidad en el trabajo, desmenuza los elementos que la hacen imposible o la dificultan seriamente. Todo ello está referido a los resultados de la encuesta realizada. 24. Pearson, 2001, p. 58. 25. La felicidad en el trabajo, p. 125. 26. Deman se ocupa, en primer lugar, de aquellos móviles que sustentan la necesidad de la felicidad en el trabajo, móviles instintivos elementales, móviles ocasionalmente favorables y sentimiento del deber social. Después pasa a examinar los obstáculos que se oponen a la felicidad en el trabajo, obstáculos de orden técnico, obstáculos de orden social en el interior de la empresa y obstáculos de orden social exteriores a la empresa. 27. Por ejemplo, la máquina como una especie de ser vivo complaciente y querido, por el que puede sentirse aún nostalgia cuando se separa definitivamente de ella, o bien como un ser hostil y peligroso al que se odia y combate, pero también al que se vence y domina, la felicidad en el trabajo, pp 135 y ss. 28. Y bit. pp 147 y 154. 29. Y bit. p 153. 30. Y bit. pp 158 y ss. 31. Tal relación, de hecho, subsiste aún en las condiciones adversas del capitalismo. Los informes lo atestiguan sobradamente, al menos como hábito inconsciente. No hay obrero, por grande que sea su odio al trabajo, que consienta fácilmente pasar por incapaz o perezoso ante los ojos de sus jefes y compañeros. Muy pocas personas son capaces de despreocuparse en la práctica de los valores admitidos. Es una norma tradicional semejante la que incita al obrero a considerar el trabajo como un deber social, y Bidem, p. 159. 32. Y bit. p. 165. 33. Deman defiende un ascetismo sano, que contribuye a elevar el gusto personal de las masas, una forma de vida en la cual el hedonismo y el lujo son rechazados a favor de los placeres simples y el confort, como opuesto al lujo. Las posibilidades de la ética del trabajo están relacionadas con una concepción general de las condiciones materiales, culturales y espirituales de vida en el socialismo. Estas condiciones defienden un modelo de sociedad enteramente concebido desde un principio de limitación y morigeración que mantenga viva una forma viable y regenerada de espíritu ascético. 34. Entre estas críticas dedica una atención especial al intento de referir el trabajo deber a una comunidad nacional. Deman está impactado por el nacionalismo de masas tal y como surge en y de la Primera Guerra Mundial. Lo ve como una respuesta a la destrucción de los viejos lazos comunitarios por el gran capitalismo, patriotismo local, vecindad rural, corporativismo profesional y ocupacional, etc. En 1927, Deman no sabe muy bien qué hacer con este inquietante pero poderoso sentimiento. Duda de que el nacionalismo de masas pueda cumplir su papel para cargar de significado el trabajo deber. Afirma, es difícil apreciar en el presente si la comunidad nacional es o será la forma futura o definitiva de comunidad por amor a la cual las masas consideran el trabajo como un deber moral, la felicidad en el trabajo, p. 170. 35. Y bit. p. 171. 36. En 1935, Deman publicó el Ide Socialiste. Este mismo año apareció su execución du Plan du Travail. Desde comienzos de la década de los 30, el Partido Obrero belga creó un centro de estudios sociales y puso al frente a Henri Deman. Allí desarrolló su idea del plan económico que sirvió de base para el Plan del Trabajo, un documento aceptado por amplia mayoría en el Congreso del Partido de 1933. El planismo será lo más cerca que está nuestro autor de una teoría económica del socialismo. El fracaso de su programa llevará a Deman hacia posiciones autoritarias, democracia autoritaria. Cuando Bélgica sea derrotada y ocupada por los nazis, Deman adoptará una posición colaboracionista. Deman creyó que el dominio nacional socialista de Europa podía favorecer la implantación de un socialismo próximo a su idea planista. Hundimiento de un mundo decrépito, debacle del régimen parlamentario y de la plutocracia capitalista, son frases de su famoso Manifiesto colaboracionista de junio de 1940. 37. La idea de la mecanización, afirma Deman, es demasiado compleja para que pueda interpretarse en un solo sentido y hacerla figurar de manera exclusiva en un análisis sistemático cualquiera, bien de las causas de la felicidad en el trabajo como en las del descontento. Deman cita en su libro obras literarias de la época que tratan de la amenaza del hombre-máquina, Eruhan de Samuel Butler, RUR de Karel Capik, Manan Superman de G. B. Chow y Die Neuesten in de Welt de Kaiserling.
Librémonos, dice, de considerar este nuevo tipo de hombre civilizado que es el hombre máquina, como el lamentable producto de una época bárbara. Si se examina en detalle la suerte de los obreros de la máquina, puede verse que pueden mejorarse indefinidamente, aun en relación con la vida psíquica, sin que para ello haya que renunciar a las ventajas económicas de la mecanización. La felicidad en el trabajo, p. 184. 38. Nos referimos, por ejemplo, a la seria inquietud que crea esta misma preocupación en un socialista tan alejado de Man como es William Morris. 39. Henry de Man es, como ya hemos mencionado, el creador del planismo como forma de socialismo. Tuvo un lugar destacado en el arranque de la importante corriente de planificación económica que se desarrolló en la Europa entre guerras y que tendrá un significativo impacto en las políticas económicas europeas de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La idea básica de la planificación era un importante fortalecimiento del papel del Estado en materia económica y social. Francia será un buen ejemplo de entusiasmo por la planificación y sus políticas específicas. El sector estatal de la economía francesa comprendía, en 1946, una quinta parte de la capacidad industrial total del país. Se creó un Comisariat General du Plan, en el que Jean Monnet desempeñó un importante papel. En palabras de Huth, el fascismo y la guerra fueron el puente que enlazó los conceptos heterodoxos, marginales y a menudo controvertidos de planificación económica con la política económica dominante en la posguerra. Huth, 2006, pp. 113 y ss. En ambientes socialistas y comunistas europeos, la implantación radical de la economía planificada en la Unión Soviética stalinista también ejercerá una importante influencia a la hora de entender qué es una economía socialista. Sassoon, 2001, pp. 88 a 98.